Bueno, nueva música, nueva sección que presentamos. Un poquito más seria quizá, ¿no? Que las otras. Si Ramira nos viera, le vamos a dejar un poquito de música aquí. Yo creo que si Ramira nos viera nos diría que por qué nos hemos puesto tan serios. ¿Cómo se llama esta sección? Ciencia Paz. Ciencia en paso. Y bueno, les explicamos también un poquito de qué vamos a hablar en esta sección. Pues mira, como os estamos contando, esta sección es un poquito más seria quizá, no tanto, no quiero deprimirte. Pero bueno, lo que te vamos a contar un poco es de, según vayamos encontrando, y no en todos los programas, pero según vamos encontrando un poquito de información sobre investigaciones o ciencias relacionadas con la alta sensibilidad. Y bueno, pues primero de todo, te queremos recordar cuáles son algunas de las características de las personas altamente sensibles que puedes poner en el primer programa si no lo has escuchado, que ahí donde te explicamos mucho más en profundidad. Pero si has llegado aquí por casualidad y te gustaría que te lo recordáramos, te vamos a contar un poquito cuáles son las características, un poquito, bueno, no mucho, ¿no? Pero hay muchas características sobre las personas altamente sensibles. Aunque resaltan que haya que tener 4 mucho más desarrolladas que el resto, te voy a dar unas pinceladas con todas. Pues una de ellas es que son personas muy, muy intuitivas, aprecian las sutilezas con facilidad, son personas muy empáticas, tienen y experimentan sensaciones pues extraordinarias, son capaces de transmitir sentimientos fácilmente, tienen la capacidad de sentirse, de estar solas sin ser, como se les calificaría, como solitarias. De hecho, es que es algo que se necesita, un momento de soledad, que no significa ser solitario, insisto. Son personas que están dispuestas a ayudarte, que tienen un ámbito de emociones muy amplio, que lloran y ríen fácilmente y que tienen una profundidad de pensamiento. ¿Eso qué se refiere? Pues que dan muchas vueltas a lo que pasa a su alrededor, piensan y tal. ¿Tú tienes alguna de estas características, Fran? Yo creo que las tengo todas, como te dije en el primer programa de la primera temporada, que es donde hablamos de estas características. Tú también me comentaste que cumplías con la mayoría, si mal no recuerdo. Sí. Uh-huh. Y bueno, una vez puestos en vereda, ¿qué más tienes para contarnos, Belén? Porque está resultando muy interesante esta sección. Cuéntanos. Pues mira, de las informaciones que he encontrado, voy a contar un poquito cuáles son los orígenes, ¿no? de cuando se empezó a investigar sobre la alta sensibilidad. A ver, empezamos contando que la sensibilidad como un rasgo de la personalidad todavía se considera como, pues dentro del campo de la psicología, un concepto relativamente nuevo. O sea, por así decirlo, es de ayer, es de hace 25 años. O sea, es más joven que nosotros. Y bueno, en realidad os voy a contar cuándo empezó, o sea, por así decirlo, el primer pasito que se dio y luego cómo en diferentes etapas, cómo se ha ido evolucionando. Y el primer pasito que se dio son de hace 100 años atrás. O sea, es el primer pasito, pero no como el rasgo de la personalidad que lo conocemos hoy, sino como dicen, espera. Jung, el psiquiatra Jung, dijo, oye, hay gente que tiene una sensibilidad innata, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se ha ido investigando bajo diferentes campos y diferentes matices, ¿no? En algunos se ha estudiado la introversión, otros se ha estudiado la inhibición del comportamiento, la capacidad de controlar los impulsos, pero cuando ya llega lo gordo, por así decirlo, que por eso decimos que es joven esta investigación, es a mediados de los años 90. Y entonces surgen 3 teorías sobre la sensibilidad. Y ya los investigadores comienzan a investigar más, ya como un rasgo por derecho propio. Entonces, ¿tú conocías esto? ¿Tenías alguna información sobre esto? ¿O No, desconocía que fuera de hace 100 años, el descubrimiento, por así decirlo, ya que, como dices, me parece que es algo relativamente joven.
porque antes a lo mejor la gente daba prioridad a otras cosas y ahora la sociedad en la que vivimos está dando mucho más prioridad a la sensibilidad y a los sentimientos que antiguamente. Me parece, la verdad, un dato muy curioso y muy relevante. Mira, fíjate, la primera etapa se va desde 1995 a 2015, ¿vale? Nosotros nosotros éramos niños pequeños, cuando se empezó a investigar más. ¿En qué año? Del 95 al 2015. Ah, sí. ¿Vale? O sea, éramos unos mozos pequeñicos. Y esos primeros 20 años se han dedicado solo a la teoría. Solo a la teoría. Y aunque parezca, dice, bueno, entonces no has profundizado, ¿no? Pues parece ser, yo no soy psicóloga, pero parece ser que en psicología es fundamental, porque partes desde una teoría y luego empiezas a hacer las pruebas, hacer una investigación empírica, es decir, a probar y vas avanzando y vas profundizando. Y entonces en ese tiempo de teoría salen 3 teorías individuales, por observación e investigación académica sobre el desarrollo infantil. Y surgen estas 3. La que conocemos por la doctora Elaine Aron, que se llama sensibilidad de procesamiento sensorial, y entonces lo llamaron el término persona altamente sensible. Libro por excelencia, que ya recomendamos en los primeros programas también. Sí. La segunda, susceptibilidad diferencial, DS, por Jay Belsky, y la tercera, sensibilidad biológica al contexto, BSC, que fueron por Tom Boyce y Bruce Ellis. No confundir con Bruce Willis, ¿vale? Bruce Willis es un actor. ¿Qué tienen en común estas 3 teorías? Lo que vieron es que sugerían que algunas personas se ven especialmente afectadas por lo que experimentan. Eso es lo que encontraron. Y durante los primeros días de la investigación se centraron de manera limitada en algunos detalles pues bastante concretos de cómo funcionaba la sensibilidad. Y cada una de estas teorías adoptaba un enfoque diferente, evidentemente, por eso son 3 teorías. Entonces, por ejemplo, la investigación que nosotros conocemos, la de la doctora Elaine Aron, se centra principalmente en la personalidad de los adultos. Luego, la segunda, la que estábamos hablando, la susceptibilidad diferencial, se centra en los bebés y la última se centra en las reacciones fisiológicas de estrés en los niños. Y un desarrollo temprano importante fue una medida de sensibilidad conocida como la escala de persona altamente sensible. Esto que estamos viendo, que tú conoces el test este que te hacen en PAS España, que te preguntan, que bueno, ¿lo has hecho tú? Sí, lo hicimos un día, sí. Es una escala, ¿no? Es el que más o menos te dice... Sí. Vale, pues se está refiriendo a esto. Son una serie de preguntas que las personas podrían responder para perfilar qué tan sensible eres. ¿Sí? ¿Me sigues? Uh-huh. Vale, pues esto lo que hace es allanar el camino, ¿vale? Para que una gran cantidad de estudios de seguimiento que analizaron cómo la sensibilidad se relacionaba con otros rasgos, que se aprende que la sensibilidad no es lo mismo que la introversión. Son 2 términos que hemos hablado en otros programas, sí. Que hemos dicho, bueno, sí, tú eres introvertido, eres sensible, pero puedes ser altamente sensible y ser extrovertido, ¿te acuerdas? Sí. Claro, sí, porque lo estuvimos hablando, sí. La gran mayoría sí, son altamente sensibles y son introvertidos. Como por ejemplo te ha pasado en tu caso que nos contaste, ¿verdad? Sí. Pero sí existe la alta sensibilidad y la extroversión, es decir, no se anula una a la otra, sino que son 2 aspectos totalmente diferentes. ¿Y qué recopilaron? También diferentes tipos de datos. Pues la investigación MSF se centró en los adultos. Y entonces, ¿qué ayudó esto? A ver qué partes del comportamiento humano están y no están relacionadas con la sensibilidad. MSF es la primera, ¿vale? La de la doctora Elaine Aron. Las otras 2 hicieron una investigación longitudinal y siguiendo a los niños sensibles a lo largo del tiempo desde una edad temprana, para ver si era desde el nacimiento o no. Sí, porque sospechamos que todos los niños recién nacidos pueden ser PAS y luego puede pasar algo y que unos vayamos para un lado y otros para otro. Bueno, acuérdate cuando estuvimos hablando también con las diferentes entrevistas que hemos ido viendo, cómo la relación madre-hijo empieza también desde el momento del nacimiento y del momento que se le está recibiendo la lactancia, el bebé. Uh-huh. Que, por cierto, tenéis que escuchar a todos nuestros entrevistados porque es muy interesante todo lo que nos han ido proporcionando. Pero estamos hablando pues de las últimas entrevistas que hemos tenido y que te recomendamos que escuches.
Ya terminando, y ya te dejaré para la siguiente etapa de estos últimos 20 años, hemos visto todo lo que ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que te da como resultado de estudio? Pues hay una evidencia empírica del concepto de sensibilidad como parte de la personalidad humana. Y con esto se ha ido creando una teoría y te permite abrir la puerta al siguiente paso, que es explorar la función cerebral, que estuvimos hablando hace un par de programas sobre una investigación que habían hecho unos investigadores españoles, valga la refunfuncia, sobre el funcionamiento cerebral, de cómo funcionábamos cerebralmente con la alta sensibilidad. Y era reciente, era de 2020, que eso a nivel científico es de ayer. Uh-huh. Y aquí ya empiezan a explorar la genética de la sensibilidad. Bueno, pues yo creo que con esta primera parte de nuestra investigación científica de la profesora Belén, la profesora Belén nos ha instruido sobre cosas que muchos datos que seguro que desconocíamos muchos, porque yo por ejemplo los desconocía, y creo que ha sido muy interesante. Como dice Belén, la siguiente sección pues seguiremos con los siguientes 20 años, os lo explicaré yo un poco. Y espero que se os haya hecho lo más ameno posible y que os haya servido como un dato de información para vosotros, que os haya hecho pensar sobre todo y que os haya servido en general como todo el trabajo que estamos haciendo desde la danza de Aglaya para que podáis dilucidar vuestro grado de alta sensibilidad. Si hay gente que conozcáis puede serlo, o lo que hablábamos, si pensar si todos los niños lo son y con el crecimiento y la educación que reciben, unos vamos por un lado y otros van por otro. ¿Tú crees que puede estar relacionado la educación, no solamente la genética? Por supuestísimo. Pues lo iremos viendo a lo largo de todos estos programas, porque de entrada lo que nos está diciendo es que la genética juega un papel muy importante y que eso se han podido hacer más investigaciones en estos últimos años. Bueno, pues esperemos que estos datos te hayan servido. Te iremos contando más de lo que vayamos encontrando y nada, te vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.